una posición muy distinta. Quiero tratar de entender, porque a mí la sensación que me ha dado muchas veces la psicología política, que más que un área de investigación o estudios, es una posición, y que me parecería legítimo también como eso. Sé que toda ciencia se hace desde una posición, ¿ya? Yo cada vez que investigo algo o estudio algo, estoy asumiendo una posición que viene detrás. La ciencia no es escéptica de política, ¿ya? Pero quisiera saber dónde está el giro o el movimiento que permite hacer la psicología política más allá de la psicología social, porque en psicología social, desde enfoques experimentales o estudios correlacionales, se hacen muchos estudios también sobre política, y efectivamente podemos tratar de entender la política como un fenómeno de interacción de individuos, de grupos, como fenómenos de cognición social también, tratar de ver cómo ciertas particularidades del líder influyen hacia abajo, cómo el movimiento social genera ciertos temas, pone ciertos temas, como hay cambio de actitudes, valores. Hasta ahí lo ha abordado la psicología social, digamos, desde una perspectiva más tradicional. ¿Dónde está el salto? ¿Dónde está ese ir más allá de la psicología social? Tú tienes ahora un compañero chileno que lo va a publicar, ya debería estar publicado, ¿verdad? Pero yo como editor, mi labor está retrasada. Pero ya está publicado, entre comillas, un texto de Juan Sandoval de la Universidad de Valencia, que va a defender la psicología política como un momento de la psicología social. Y de hecho, en esta economía de la ciencia que se fagocita, sí, la psicología política, por una parte, nace de una intencionalidad de la ciencia política y no de la psicología. En el desarrollo científico, en el desarrollo de la historia de la ciencia, lo que pasa es que se van encajonando el conocimiento, es decir, por llamarse psicología pertenece a la psicología y por tanto no tiene nada que ver con nosotros, que no somos psicólogos. Entonces, en la historia más reciente vas a encontrar una sobredosis, digamos así, por así decir, de psicólogo social, que desde la psicología social, de una posición hermenéutica que se constituye de cualquiera psicología social que quieras, cualquiera, pero de psicólogos sociales que van a hacer psicología política, es decir, el político está en el social, pero ni todo que está en psicología política se puede decir que es psicología social, al contrario, no es verdadero, no en función de una posición. Entonces, en ese sentido, no solo una posición, una mirada, pero un posicionamiento hermenéutico, y desde la psicología social se puede hacerlo. Yo personalmente me parece insuficiente la posición que se reduzca solamente a la psicología social, por tanto, por tanto va a haber gente como Maritza Montero, por ejemplo, José Manuel Sabucedo, el chileno Alessandro Dorna, que está en Francia hace 40 años en la Universidad de Caen, tiene un buenísimo libro, muy filosófico, con bases filosóficas, que se llama Le Fundament de la Psicología Politique, publicado en 98, algo gigante, así. Tengo escaneados, les dejaré. Que van a hablar de un campo, no de una disciplina. Maritza Montero y tal va a hablar de una disciplina, Maritza Montero de una subdisciplina alguna vez, pero en algún momento también habló junto con Dorna sobre la psicología política como una encrucijada metodológica, teórica, exactamente en construcción. Por ese motivo que tanto llamaba al profesor Jorge a meterse en eso, ¿no? Porque cómo pensar eso. Pero la psicología política, de una otra mirada en Brasil, por ejemplo, se está llegando mucha gente que viene de administración, de políticas públicas, de ciencias políticas, de trabajo social, para buscar una otra manera de mirar fenómenos que no sea por el corte disciplinario que tenemos. Entonces, eso me parece que es una diferencia bastante gorda. Desde el punto institucional, me parece importante decir, en 1970 se creó un doctorado en Yale, creo que es Psicología y Política, y después se va a convertir en Psicología Política este doctorado, ¿no?
hay gente haciendo psicología política desde la neurociencia. Un tipo importante llamado George Marcus, que es de la Asociación Internacional de Psicología Política, que es una asociación internacional que se creó en 78 en Estados Unidos, ¿no? Y a la vez, la Asociación Internacional, la APSA, de Sociología Aplicada, tiene una sección de psicología política dentro de su organización. Y los departamentos que tienen psicología política en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, casi siempre, no solo, pero una gran parte, son departamentos de ciencias políticas. Exactamente pero eso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, de manera general, no se habla de psicología política muchas veces. Por veces se niega por una cuestión a lo mejor estratégica, como entendiendo que la psicología política aquí debería llamarse la psicología de la liberación o una psicología comprometida, alguna cosa así, que también puede ser una manera de ser psicología política, pero no solo eso. Entonces, me parece que todavía aquí se está descubriendo, pero efectivamente, temas como ese, el libro de Ricardo Salas Edwards, era Balmaceda y el Parlamento, o sea, relaciones entre los poderes instituidos, pero cómo que eso se desdobla, si se desdobla en las relaciones sociales inmediatas, en la vida del ciudadano y la constitución de la sociedad donde ese ciudadano se inserta, ¿no? Entonces, y para eso va a ser diálogos interdisciplinarios, mínimamente, ¿no? Y eso me parece que es una diferencia de eso. Entonces, no es que sea simplemente una manera de mirar las cosas, un cambio de gafas, de salir de la filosofía. En mi caso, cuando quito las gafas no veo nada. Entonces, pero cambio de gafas por otra, que sea de sol, lo que sea, y por tanto estoy haciendo otra cosa. No es algo tan sencillo, tan así. Pero, por supuesto, hay los que están entendiendo que esto es un campo y por tanto un espacio de diálogo, los que están proponiendo en cuanto a disciplina. De manera institucional, ahí está institucionalizada en muchos países. Italia tiene la Sociedad Italiana de Psicología Política, Francia tiene la Asociación Francesa, Brasil tiene la Asociación Brasileña, existen revistas de psicología política en Romania, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, y ahora en Chile. ¿No? Muy pronto, muy próximamente. Existen colectivos de grupos de investigación instituidos. Entonces, digamos que aunque tengamos más de 100 años de introducción inicialmente, hubo una mezcla en función incluso de la propia guerra. La guerra fue un momento que, la Primera y Segunda Guerra, dificultó determinadas maneras de producir. Mas, por ejemplo, la personalidad autoritaria que coordinó Adorno, Teodoro Adorno, es un clásico de psicología política y interdisciplinario, porque Adorno, no es que Teodoro, no sé quién ha leído esto, pero no es un tópico de psicología social o una lectura Freud marxista de la teoría crítica, desde la teoría crítica de la personalidad. No, es un labor de gente de todas las áreas, positivistas, no positivistas, marxistas, de derecha, de izquierda. Es un listado gigante de gente que participa de un proyecto gigantesco que estaba preocupado con el autoritarismo y cómo evitar que emergieran nuevos Mussolini y Hitler, ¿no? En función de la democracia. Entonces me parece que de verdad, el labor metodológico, el labor filosófico, el labor incluso psicológico es importante y me parece que en ese sentido hay espacio para distintas posturas. O sea, tu psicología política puede ser que no me agrade, pero es legítimo. Y tu posicionamiento puede ser que no me agrade, o el mío a ti, pero es legítimo. Entonces, hay espacio para que nosotros podamos hacer las psicologías políticas. Cuando se mira desde países como lo que se hace en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, los temas de políticas públicas, participación y movimientos sociales, que es el tema de ese seminario, son temas centrales de los psicólogos políticos.
básicamente, que no son centrales en Perú. Perú, la gente quiere estudiar identidad nacional, procesos de relaciones multiculturales y étnicas y tal, ¿no? Y así se va. En Estados Unidos, investigaciones más en el campo electoral, comportamiento político, otras cosas más, ¿no? Básicamente, quien hace comportamiento político, un campo a principio clásico de ciencias políticas, son los psicólogos políticos y no los politólogos. Cuando mira los trabajos uno a uno de quién son los que están por delante de los trabajos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia, una importante universidad en Brasil, el laboratorio de comportamiento político que está en ciencias políticas, lo que lleva a psicología política es un politólogo, y psicología política no está en la facultad de psicología, está en política, porque era un poco lo que hablaba al principio, que hablaba David al principio, David Alejandro, Tocay, la psicología está prohibida de hablar de política porque política está en la otra acera, en el otro departamento. Aquí hablamos de los problemas interiores, ¿no? Entonces política, no, conmigo no, a lo mejor derecho, sociología, no, conmigo no. O sea, nosotros nos fuimos un poco neutralizando y nos tornando víctimas de la mentira que es la neutralidad científica. Y focar y tal, un conocimiento un poco laboratorial, y la vida no es así. Entonces me parece que sí debe estar en la otra acera la psicología política, mas en esta acera también, a lo mejor con otras perspectivas. Es algo parecido quizá con el libro clásico Las raíces de la psicología social de Robert Farr, que va a hablar de una psicología social sociológica y una psicología social psicológica. Me parece, no me gusta mucho esa explicación porque por veces me parece un poco binaria, demasiado binaria, pero intentando un poco simplificar la justificativa, me parece que es un poco eso, una psicología política que será más politológica, más sociológica, más psicológica A, B, C, D, F, G, o sea, hay campo para que todos se puedan integrar, ¿no? Hoy por hoy en Brasil tenemos gente trabajando en administración de empresas, gente trabajando en facultades, ¿no? Grupos de investigación en psicología, en educación, en gestión ambiental, gente que está en comunicación, hay mucha gente trabajando comunicación política, discurso político, comunicación de masas, procesos ideológicos de comunicación, poder y comunicación y tal. Entonces, hay mucho material que puede pasar lo que quieres para ver que sí hay quien quiere decir la psicología política y hay quien quiere decir la psicología puede que sea cualquier cosa que tú tenga capacidad de localizar esos fenómenos políticos, esas relaciones de individuo y política, y ahí sí el posicionamiento hermenéutico es central. No sé si te...